Antonio Piñero es el académico que utilizan los antimisioneros por excelencia para atacar el Nuevo Testamento y a la persona de Jesucristo. Sin embargo, estos antimisioneros judíos parece que ignoran que Antonio Piñero destruye a la religión judía y a la Biblia hebrea. Por ejemplo, él asegura que el rey David y el rey Salomón simplemente son un mito. Pero pasado el tiempo me he dado cuenta, y leyendo algunos libros muy importantes, con que incluso la figura de David, de Salomón y de otros reyes de la época es absolutamente cuestionable. Es decir, de que es un tanto o mucho legendario. Está lleno de mitos y leyendas, todo eso que nosotros consideramos puramente histórico. Y no solo eso, él también afirma que Moisés es una leyenda y que él adoptó al dios Yahvé como un dios pagano y lo introdujo a la nación de Israel. Otro detalle que con el tiempo pues yo he aprendido y me impactó ya hace años era cuando leí en otros libros que probabilísimamente, digamos, Yahvé como Dios, tomando de datos de la misma Biblia pero leyéndolos de un modo crítico, se podía pensar que era una divinidad no hebrea, sino de fuera de Israel, pues de los madianitas, y que fue importado por una figura también muy legendaria, que es Moisés, y lo introdujo en Israel. ¿Y de dónde lo tomó Moisés? Pues que como Moisés estaba casado con Séfora, y el padre de Séfora era madianita, y Séfora también, su mujer, pues resulta que Moisés tomó esa divinidad Yahvé y la introdujo en Israel. Y aquí vemos con estos dos videos que Antonio Piñero contradice la veracidad de la Biblia hebrea y la religión judía. Pero esto no termina aquí. También Piñero asegura que el Talmud, que es la ley oral judía rabínica, es una contradicción total. En dos de sus obras, Los cristianismos derrotados y la guía para entender el Nuevo Testamento, dice exactamente el mismo comentario sobre el Talmud. Cito, el Talmud es un amplio comentario judío en muchos volúmenes y en dos versiones, una de ellas en Jerusalén y otra en Babilonia, a las sentencias de los primeros rabinos conocidos en torno al cambio de era este siglo II después de Cristo sobre la interpretación de la ley de Moisés. Su lengua es el arameo, con secciones en hebreo. Se trata de discusiones legales o de historias edificantes de rabinos que incitan a la piedad. Pero en su libro Año 1, Israel y su mundo cuando nació Jesús, afirma que el Talmud tiene relatos fantasiosos y contradictorios. En la sección que habla de esclavos, el Talmud de Babilonia afirma en algunas ocasiones que no había esclavos en Israel, judíos de nacimiento, sobre todo desde el reinado de los macabeos, pero esta apreciación es pura fantasía, no una verdad en la práctica. Él continúa, y así era la realidad del Año 1. Esto lo sabemos tanto por noticias de Flavio Josefo como por textos rabínicos mismos, que a veces presentan informaciones contradictorias. Luego, en su libro Los libros del Nuevo Testamento, nos dice Piñero que los datos del Talmud son cuestionados por los mismos eruditos judíos en la actualidad. Hablando de la formación del canon de la Biblia hebrea, él escribe que según el Talmud, aunque sus datos sean muy cuestionados por autores judíos de nuestro siglo, este desarrollo comenzó con unas reuniones de rabinos de esta época congregados en la ciudad de Yamnia. Y en el mismo libro, cuando comenta la ley del levirato o el matrimonio de la mujer viuda, nos habla que todo un tratado del Talmud en Yevamot está dedicado a esta cuestión, con una casuística en ocasiones delirante. Y es importante que se sepa que dentro del judaísmo primitivo no existía un judaísmo ortodoxo sino nominal, es decir, no se podía catalogar de herético a ninguna forma o secta de judaísmo primitiva. Es en el entorno de este complejo doctrinal, aquí brevemente descrito, donde hay que situar a los gnósticos de las cartas comunitarias. El judaísmo y el cristianismo eran en la época un hervidero de disputas doctrinales, que dejaron un rastro en los escritos del Nuevo Testamento, en los llamados padres apostólicos, en los apologistas y en el Talmud. Y en su blog digital, Piñero afirma que el Talmud contiene datos errados, contradictorios y no cronológicos de personajes históricos, en este caso Jesús de Nazaret.
Hay que comenzar con la constatación de que dentro del frondoso bosque que constituyen el Talmud y los Midrashim, las noticias sobre Jesús de Nazaret, un personaje tan relevante para la mayoría de los que están inmersos en la cultura de Occidente, son mínimos y oscuros. En nuestra opinión, además, los pocos datos de las fuentes judías sobre el impulsor, y escojo voluntariamente este vocablo y no fundador del cristianismo, son contradictorios, errados cronológicamente y por supuesto hostiles hacia Jesús y su movimiento. Y aquí concluyo con este video para que todos nos demos cuenta que el erudito que utilizan los antimisioneros para desprestigiar el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías cristiano, es completamente crítico a la Biblia hebrea y los escritos judíos, llamando leyenda a Moisés, a David, a Salomón y diciendo que el Dios hebreo, Yahweh, es una invención pagana que Moisés trajo a la nación de Israel. Gracias por este video. Dios te bendiga.